Hermano, alto. Sí, tú. Si debes salir de casa, usa cubrebocas. Colócalo y retíralo tocando únicamente las cintas elásticas. Debe cubrir totalmente nariz y boca. Lávate las manos antes y después de usarlo. Si lo has colocado en cabeza o cuello o alguna superficie o está humedecido, mejor usa uno nuevo. Hermano, si debes salir de casa, usa cubrebocas. Hermano, alto. Si debes salir de casa, mantén distancia con las demás personas. Guarda una distancia de por lo menos 2 metros. Así evitarás posibles contagios. Si quieres saludar, evita dar la mano y no te quites el cubrebocas. Por ahora solo podemos saludarnos de lejos. Hermano, si debes salir de casa, mantén distancia. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti alabaré, gloria mía, gloria mía. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti alabaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, has cambiado mi lamento en baile. Sea usted bienvenido a este domingo de celebración, en el que podemos estar reunidos para juntos alabar y exaltar al único que merece toda nuestra adoración. Y al entrar a este culto, escuchábamos ese canto que dice: has cambiado mi lamento en baile. Ha sido así. El Señor ha cambiado nuestro lamento en baile, porque usted y yo antes no merecíamos el favor de Dios, y sin embargo, por gracia,
hemos sido salvos. Así que podemos alabarle, podemos exaltarle y vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que Él sea el que tome el control de este culto. Señor, estamos delante de tu presencia, agradecidos porque durante toda esta semana tú has sido con cada uno de nosotros, porque podemos comenzar un nuevo día en el que tú eres el que nos ha sostenido, en el que tú eres el que nos has cuidado, así como la gallina cuida a sus polluelos. Así tú has extendido tu cuidado, así has extendido, Señor, tu misericordia para cada uno de nosotros. Y en este día podemos estar reunidos para alabarte, para glorificarte, para decirte que solamente tú eres digno de recibir nuestra adoración. Señor, pedimos que tú seas en este día, que tú nos dirijas, que tú seas, Señor, el que te glorifiques en todas las actividades que haremos, que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro espíritu y de nuestra alma, y por sobre todas las cosas, te honremos al poner en práctica lo que escuchemos. Gracias, Señor, por este día. Gracias porque estamos delante de tu presencia. Bendito seas. Y antes usted y yo éramos inmerecedores, pero ahora, por su gracia, por su misericordia, porque un día usted y yo decidimos decirle al Señor Jesús, creo en ti, creo que eres el Hijo de Dios, hemos podido ganar el favor de Dios. Y este canto lo vamos a entonar con toda la seguridad y con toda la certeza que si antes éramos inmerecedores, hoy tenemos que amarle con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo lo que somos. Inmerecedor, soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Inmerecedor, soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Me has amado y has decidido estar aquí
para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás, jamás. Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Él se ha engrandecido en su vida. Él se ha mostrado fiel, misericordioso durante estos días. Entonces, vamos a entonar este canto que dice: yo quiero ser un adorador que reconozca que todo lo que somos, lo que tenemos, el cuidado que hemos recibido, la sanidad, la provisión, todo proviene de su mano diestra. Entonemos: yo quiero ser un adorador. Tú diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para alabarte. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Tú me hiciste con un propósito. En tus planes estaba que yo te adorara. Oh, estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adórate en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador.
gozo será habitar en tu presencia. Mi gozo será contemplar tu santidad. Con júbilo vendré a ti y te cantaré. Con júbilo vendré a ti y te adoraré. Tú me hiciste con un propósito. En tus planes estaba que yo te adorara. Oh, estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yeah. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Durante estos días es seguro que alguno de nosotros haya sufrido una pérdida. Es seguro que alguno de nosotros esté pasando por situaciones de enfermedad, por situaciones difíciles. Y a nuestro alrededor también hemos observado las situaciones del clima que han afectado a mucha gente. Situaciones que lo que nos dicen y a lo que nos incitan es a que fijemos nuestros ojos en Cristo, a que sea bueno o sea malo lo que acontece en nuestra vida, tengamos la certeza y la seguridad que nuestro único recurso es nuestro Señor y Salvador, y que si nosotros fijamos nuestros ojos, lo terrenal, lo de este mundo, no nos interesará, porque sabemos que en Él estamos seguros. Vamos a entonar este canto que dice: fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Nuestro Señor está lleno de amor, de misericordia y de bondad para todos los seres humanos, pero sobre todo para aquellos quienes inclinamos nuestro corazón a Él. Así que entonemos: fija tus ojos en Cristo. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive. Del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia
lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Antes de dar paso a la palabra en labios del siervo del Señor y amado hermano Jafet Cabrera, quisiera que oráramos. Yo les decía hace un momento que muchos de nuestros hermanos están pasando por situaciones difíciles. Algunos han perdido a sus familiares, otros están enfrentando enfermedades, otros tienen situaciones económicas difíciles. Es un buen tiempo para que escondamos nuestra vida en Jesús y le digamos que lo necesitamos. Es un buen tiempo para que nosotros les hablemos a otros de Jesús y les digamos que Él les puede ayudar en sus circunstancias. Oremos. Señor, estamos aquí reconociendo que nada somos, que tú eres el único que tienes poder y tienes control sobre todas las situaciones que acontecen a nuestro alrededor. Hemos visto, Señor, el poder de la naturaleza, pero no es mayor a tu poder. Hemos visto, Señor, las situaciones que nos atemorizan. Pero, Señor, tú eres mayor. Tu mano diestra es la que nos tiene sostenidos. Y en este día recurrimos a ti para que tú seas el que tomes nuestra vida en tus manos, para que escondas nuestra vida en tus manos. Y tú seas, Señor, el que quites todo temor de nuestro corazón y de nuestra mente, todo desánimo. Que tú vengas a consolar el corazón de nuestros hermanos que han perdido algún familiar.
Tú eres el único que puedes llenar ese vacío que deja una madre, que deja un hermano. Solo tú, Señor. Solo tú. Y te pido, Padre, que tú vengas a ser propicio a la vida de nuestros hermanos que están atravesando situaciones difíciles. Que tú vengas a abrazar, que tú vengas a decirles que estás con ellos. Reconocemos que sin ti nada somos. Reconocemos que solamente tú eres el que tienes poder en todo lo que acontece en este mundo. Ayúdanos a confiar plenamente en ti, Señor. Ayúdanos a considerarnos los unos a los otros, a estar pendientes, Señor, a estar intercediendo por nuestros hermanos, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, Señor. Que tú vengas a hacer una realidad en nuestra vida, no solo un nombre. Oh, que tú seas, Padre, en medio de nosotros. Gracias porque te tenemos a ti, porque podemos voltear nuestros ojos a ti y tú estás ahí, pendiente, atento. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Y así, hermanos, recibamos con atención la palabra de Dios que viene a amonestarnos y a enseñarnos cómo debemos comportarnos. Que el Señor les bendiga. Hola hermanas, hola hermanos, ¿cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren muy bien. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Proverbios. Hoy vamos a ver el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 19. Pero antes, a manera de introducción, vamos a leer otro pasaje que es Proverbios 22:3. Dice la palabra de Dios: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Hay una frase por ahí que dice que la vida está llena de riesgos y a veces hay que tomarlos. Y realmente cuando estos riesgos atentan en contra de nuestra integridad, en contra de la estabilidad familiar, de la estabilidad económica, realmente estoy seguro que no todos quisiéramos correr estos riesgos. Y la Biblia está llena de consejos para que tomemos las mejores decisiones y no corramos riesgos, al contrario, andemos en un camino seguro. Aunque vendrán pruebas, aunque vendrán situaciones difíciles, Dios quiere que andemos en su camino y que realmente estemos bien. El día de hoy vamos a ver con estos versículos algunos riesgos que podemos correr si caminamos en otra senda que Dios no quiere que andemos. Lo vamos a ver en dos áreas distintas, en el área económica y en el área espiritual. El primer punto se encuentra del versículo 1 al versículo 5 del capítulo 6. Dice: Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Bueno, el primer riesgo es en el área económica y es el riesgo del hombre como aval. Un aval o un fiador, como dice aquí, es una persona que asegura pagar la deuda de otra persona. Puede ser una persona física, una persona moral, es decir, una empresa. Realmente en la vida vemos que en ciertos trámites piden avales, por ejemplo, en sacar una beca, en sacar un crédito, en rentar algún local, algún departamento. Son situaciones que, digamos, normalmente o en algunas situaciones se piden.
Pero Dios quiere que tomemos buenas decisiones y por eso vemos estos versículos. Vemos que la cuestión del aval o el fiador no es algo realmente nuevo, es algo que tiene desde hace mucho tiempo, desde tiempos bíblicos. Lo que sí es distinto es que antes, hermanos, era necesario con la simple palabra, uno quedaba, digamos, comprometido realmente de una forma fuerte a cumplir lo que uno decía. En este caso, cuando uno prometía pagar la deuda de otro, era casi una ley, algo inquebrantable. Ahora en este tiempo pues hay contratos con letras chiquitas, con a lo mejor algunas cláusulas que no todos alcanzamos a leer porque luego son muchas hojas, donde muchas veces ahí hay, digamos, ciertas curvas, ciertas cuestiones que pueden poner en riesgo nuestra economía. Pero también hay que considerar algunas cosas. Dice ahí, si sales fiador por tu amigo. Y normalmente uno podría pensar, bueno, ¿cómo no voy a apoyar a alguien que conozco, a alguien que es mi amigo? Y hay que tener cuidado porque esta palabra de amigo no necesariamente quiere decir alguien cercano, muy cercano. Si nosotros nos vamos a Éxodo 22:14, dice, pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuera estropeado o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. La palabra aquí de prójimo es la misma que se usa aquí para amigo. Hay otro pasaje en Proverbios 19:4 donde se usa esta palabra y vean cómo no es una persona muy cercana. Dice, las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. Obviamente estos amigos que atrae la riqueza no son gente cercana, son gente que viene cuando a lo mejor, en caso de este proverbio, cuando alguien se enriquece, bueno, vienen gente que se dicen amigos, pero no es gente realmente muy cercana. Y lo más probable es que conforme al contexto, no solo de este pasaje, sino de todo el libro, aquí amigos se está refiriendo quizá a alguien conocido, pero no a alguien tan cercano. Porque hay otros pasajes como Proverbios 11:15, que dice, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. Proverbios 20:16 dice, quítale su ropa al que salió por fiador del extraño. Algunos creen que se hace un paralelismo con la palabra amigo y aquí mismo que se menciona el extraño. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado con este tipo de decisiones que a veces se toman. Por supuesto que no es sabio salir de fiador con alguien que a lo mejor no conocemos bien. Y de hecho, aunque sea una persona conocida, se deben de tomar ciertas precauciones para tomar una decisión de esta índole. Por ejemplo, muchas veces es alguien conocido de una forma superficial, pero no sabemos si realmente es una persona responsable, que paga, que a lo mejor tiene otras deudas, etcétera, etcétera, cosas que se deben de considerar. También, por ejemplo, qué tipo de trato o ante quién se está haciendo. Si extraño se toma como aquella persona por la cual se hace este trato, bueno, no sería sabio salir de fiador ante alguien que no sabemos ni quién es, cuando no sabemos ni cómo es el trato, ni cómo son las cláusulas. También debemos de ver lo que se arriesga. Realmente, hermanos, debemos de entender que la palabra de Dios sí nos plasma ciertas pautas, ciertas responsabilidades primordiales que debemos de tener, por ejemplo, con la familia. Dice en 1 Timoteo, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces tenemos responsabilidades en casa. Hay un orden, hermanos. Primero es Dios, después nuestra familia, nuestros hermanos. Entonces tenemos que ver qué podemos estar arriesgando cuando salimos de avales, cuando salimos de fiadores en ciertas situaciones. Si estamos arriesgando la estabilidad familiar, bueno, no es una buena decisión. Y aquí, hermanos, hacemos un énfasis o una aclaración. Muchos hermanos son atormentados, y así lo digo, cuando a lo mejor ellos quieren ayudar a una persona, pero por ciertas circunstancias no pueden. Y le digo que son atormentados o a lo mejor se sienten mal porque dicen, bueno, si es mi hermano, si es alguien de la iglesia, ¿por qué no lo he de ayudar? Pero hermanos, recuerden que estos pasajes, como aquí en Proverbios, están diseñados para que tomemos buenas decisiones. También en mismo Proverbios 3:27 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo.
Y sí, hermanos, en la medida que podamos debemos de ayudar, pero también debemos de tomar decisiones sabias en cómo ayudamos y en a quién ayudamos, porque también la Biblia nos plasma esto. Si a lo mejor en ese trato, en esa situación hay algo que no le cuadra, hay algo que no le checa, es mejor decir no, hermanos, no se sienta mal. También hay pasajes que sustentan el tomar buenas decisiones. Ahora bien, hermanos, también esta enseñanza nos habla de qué sucede cuando a lo mejor alguien toma esa mala decisión, qué se puede hacer. Bueno, aquí solo dice, ¿no? Dice desde el 3, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Es decir, si caíste en esa mala decisión, haz lo posible por escaparte de esa decisión tomada. Ve y habla con la persona con la que hiciste el trato, ve y habla con aquel que a lo mejor por el cual está saliendo de aval o de fiador. Si hay algo, hermanos, que no cuadra, que no decimos no checa, hagamos lo posible por no cumplir o por a lo mejor remediar la situación de eso, hermanos. ¿Por qué? Porque si no, hermanos, si a lo mejor es una mala decisión, podemos arriesgar muchas cosas como la estabilidad económica, hermanos, y problemas que se generan por esa situación. El segundo riesgo, hermanos, es la pereza. Y si se fijan, también es en el área económica. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 11 de Proverbios 6. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. La segunda situación, como ya les comentaba, es la pereza. La palabra pereza no solo quiere decir alguien que es lento en el movimiento, sino alguien que es también difícil de despertar. Aquí, hermanos, el autor pide a sus lectores que tomen como ejemplo a la hormiga. Y antes de ver cómo es la hormiga brevemente, hermanos, tenemos que enfatizar que hay ilustraciones que plasma la Biblia que obviamente fueron inspiradas por Dios, por su Espíritu Santo, y están plasmadas aquí en su palabra para nuestra enseñanza. No podemos hacer lo contrario, no podemos tomar una imagen de la naturaleza y quererla ajustar o querer sacar ideas o enseñanzas bíblicas, hermanos. No, mientras la Biblia plasme cosas, ilustraciones, es válido. ¿Por qué? Porque la Biblia es la regla de medida. Ahora bien, aquí el autor habla de la hormiga. La hormiga, hermanos, que sin recibir órdenes nosotros las podemos ver, ¿no? La organización, el trabajo incansable que hacen, la fuerza, el esfuerzo, la situación de que almacenan comida para cuando no hay, cuando es verano, es un ejemplo que Dios plasma en estos versículos para nuestra enseñanza. En base a esto el autor empieza a amonestar, ¿no? Le dice al perezoso, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? Porque el perezoso también dice, bueno, mañana lo hago, mañana, pasado mañana, y así va pasando el tiempo y no se hace nada. Vemos que ante esta situación viene este riesgo, dice que va a venir su necesidad como un hombre armado, es decir, aquí se está refiriendo como un asaltante que viene de repente. Así vendrá una necesidad, sobre todo en el aspecto económico. Y realmente la advertencia para nosotros es esto, hermanos, que nos esforcemos, que evitemos esta situación de la pereza en nuestras vidas, que puede presentarse de una u otra manera. Debemos de ser gente trabajadora, siendo esposos, siendo hijos, siendo esposas, siendo jefes, siendo a lo mejor sirvientes o trabajadores, por así decirlo. Tenemos que esforzarnos en trabajar, en hacer lo que debemos, hermanos. Y ahorita vamos a ver que no solo lo que debemos, sino si se puede más, porque así son las hormigas, ¿no? Se esfuerzan, son incansables.
en donde estemos, hermanos, si es en la oficina, si es en la escuela, si es en casa, hermanos, porque también hay trabajo en casa. También, hermanos, tenemos que entrarle todos y tenemos que esforzarnos en eso, hermanos, ser trabajadores. Nuestro Salvador nos da ese ejemplo de un trabajo incansable. Nosotros vemos sus jornadas laborales, hermanos, de día y de noche, que iba, predicaba en playas, hermanos, en sinagogas. Y Jesús nos da ese ejemplo. También dice ahí en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. También, hermanos, en la iglesia, en lo que podamos esforzarnos, trabajar duro, lo debemos de hacer. También, hermanos, para luchar contra la pereza tenemos que esforzarnos, como les comentaba, no nada más hacer lo que nos toca, dar más, hermanos, hacer lo mejor que podamos. El Salmo 33:3 dice, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Aquí está hablando a los levitas, ¿no? Y que les dice, no solamente se conformen con cumplir, que sabemos que los levitas tenían ciertos horarios, ciertos turnos, les dice aquí el salmista, hacedlo bien, esfuércense por hacer la mejor alabanza. En otras traducciones así dice. Y en lo que podamos, hermanos, tenemos que esforzarnos por hacer lo mejor en nuestras capacidades, hermanos. A lo mejor no son las mismas que otras personas, pero en lo que podamos tenemos que hacerlo bien. Hacerlo en el momento, hermanos, no dejar las cosas para mañana, porque a veces así pasa, hermanos. La verdad, hay cosas que podemos terminar, que tenemos el tiempo, hermanos, pero no lo hacemos y empiezan a pasar los días y los días y los días y no terminamos eso que a lo mejor queremos hacer. Tenemos que esforzarnos por hacerlo en el momento. También fíjense que aquí el ejemplo de la hormiga de almacenar para el tiempo de necesidad, y aquí es contrario al despilfarro que muchas veces podemos tener. A lo mejor nos cae el sueldo, nos cae la quincena, tenemos el dinero y todo lo estamos a lo mejor gastando, no estamos ahorrando para una emergencia. A lo mejor no tenemos ese dinero y lo que sucede es que tenemos que ir a pedir un crédito, que hermanos empiezan los intereses, o a pedir a lo mejor a incomodar a ciertas personas. Hermanos, tenemos que ser administrados. Dice Proverbios 21:20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Entonces, hermanos, esto también incluye este ejemplo de la hormiga. El siguiente riesgo, hermanos, ya es un riesgo en el área espiritual. ¿Por qué decimos área espiritual? Porque es una cuestión de ciertos comportamientos ante Dios. Por supuesto que los que acabamos de ver también Dios los ve, pero aquí este pasaje los enfatiza de una manera más palpable, más referente a Dios y a lo que Él juzga de cierta manera. Dice Proverbios 6 del 12 al 15. Primero vamos a ver la lista del hombre malo y perverso. Dice, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando en el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Aquí la palabra malo, hermanos, en el original quiere decir hijo de Belial, que en resumen son personas contrarias a lo que Dios quiere, contrarias a su moral, contrarias a sus caminos, a lo que Él llama justo, a lo que Él llama lo correcto. La palabra depravado es más o menos parecida, pero refleja más que nada a un estado en continuidad, es decir, alguien que es malo, que es perverso, que es depravado, pero que tiene en su vida ese estado continuo. Esto también lo describe Jeremías, en Jeremías 17, un pasaje que a lo mejor conocemos, Jeremías 17, versículo 9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? También en el Nuevo Testamento vemos esto, por ejemplo, en Romanos 7:14, Pablo decía, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Esta situación de vendido es un estado continuo.
Cuando la palabra nos habla de la salvación, dice Efesios 2, 1 y 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí hay un estado también. Entonces, hermanos, como seres humanos, nos encontramos en un estado continuo. Y el hombre malo y perverso, hermanos, no es tan distinto a nosotros. La diferencia es que Cristo vino, nos tomó, nos salvó, nos limpió, nos dio un rumbo, hermanos. Pero al hablar de estas características no nos estamos sentando en la silla de los acusadores para que cuando veamos estas características no digamos, bueno, este conocido es así, tal hermano, porque luego así sucede, ¿no, hermanos? El análisis siempre va a ser personal y si Dios nos habla y hay que cambiar algo, bueno, pongámonos a cuentas con él. Entonces, la primera característica dice, el hombre malo y perverso dice, hay perversidad en su boca, en el versículo 12. Esta palabra, esta característica se refiere a aquellas palabras que son torcidas, alejadas de la realidad, de lo correcto, de lo sano, de lo moral. No solo se incluye mentiras, hermanos, se incluye vulgaridades, se incluye cosas obscenas, se incluyen engaños, se incluyen palabras hirientes, condenatorias. También se incluye aquí lo que habla en el versículo 13, dice que el hombre malo y perverso habla con los pies. Se refiere a palabras sucias, porque hablar con los pies, los comentaristas dicen que se refiere a cuando las personas hacían sus necesidades e iban y lo enterraban con los pies, es decir, por eso se refiere a palabras sucias. Ahora, Dios quiere, hermanos, que siempre hablemos lo que a Él le agrada. Dice Proverbios 10:32, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidad. También debemos de ser prudentes cuando hay situaciones difíciles, cuando hay situaciones de tensión, hermanos, tenemos que cuidar eso. Dice Proverbios 15:28, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derraman malas cosas. El 16:23 de igual Proverbios, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Entonces, hermanos, hay veces que cuando hay tensión podemos caer en decir cosas que no están bien, hermanos. A veces decimos se me escapó y tenemos que cuidar eso, hermanos. Dice que nuestra boca no contamine. Jesús decía que lo que sale de la boca contamina. Y entonces, hermanos, tenemos que llevar nuestra boca, hermanos, a los pies de Dios, nuestra vida, para que Él nos enseñe a hablar. También hay una característica ahí que dice que guiña los ojos. Y esto, hermanos, realmente se refiere a hacerse de la vista gorda. No solo a situaciones que pueden poner en riesgo la vida de alguien, sino también a nuestros propios errores. Debemos de cuidar, hermanos, con ser cómplices de situaciones malas en contra de alguien. Y también debemos, hermanos, dice la palabra de Dios, de amarnos sin fingimiento, de amarnos sinceramente. Y de si vemos un riesgo, hermanos, en nuestra vida, hermanos, somos hermanos. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de nuestros errores y por eso somos un cuerpo. Obviamente también la palabra dice que debe de haber amor, debe de haber conocimiento de la palabra, pero también podemos exhortarnos. Vean lo que dice Hebreos 3 del 12 al 15. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que le retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces, hermanos, también podemos exhortarnos, pero exhortarnos no es regañarnos, sino rogar, hermanos, cuando alguien está en una situación errónea, rogar que alguien venga a los pies de Cristo, que corrijamos, pero por amor. Otra situación, hermanos,
del hombre malo y perverso, dice que hace señas con los dedos. Pareciera que esto se refiere a una cuestión, a lo mejor de una mala expresión corporal en contra de alguien, pero realmente se refería a señalar con el dedo, que en esos tiempos eso era equivalente a juzgar a los demás. Entonces, hermanos, ya sabemos lo que dice la palabra de Dios, que no nos juzguemos, hermanos, que con la vara que midamos seremos medidos. Eh, pero sobre todo el énfasis aquí es cuando hay un juicio hipócrita, cuando a lo mejor, como dice también, ¿no? Tenemos una bigota en nuestros ojos y queremos quitar la paja del prójimo. Pero también la palabra, como acabamos de ver, habla de que podemos exhortarnos, pero para ayudarnos, no juzgarnos, hermanos, de una forma condenatoria entre los demás. También, hermanos, aquí habla de que el hombre malo y perverso tiene en el versículo 14 perversidad ahí en su corazón, dice. Ya hablamos del estado, hermanos, de la situación del hombre natural, que muchos de nosotros estábamos así. Hermanos, teníamos una condición, hermanos, de pecado que nos gobernaba, pero gracias a Dios en Cristo, hermanos, Él quitó ese dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y hoy estamos en Cristo y el pecado no nos domina. Pero basta, hermanos, que le demos una oportunidad a esa naturaleza que ahí está, hermanos, ahí sigue, para que empiece a llenar nuestro corazón de cosas que se pueden convertir en potenciales pecados, porque muchas veces la misma carne nos empieza a llenar de rencores, de malos pensamientos, de iras, de enojos en contra de alguien, que pueden convertirse en pecados, en pleitos. Por eso, hermanos, como dice, ¿no? En mismo Proverbios, dice en el Proverbio 26-23, dame, hijo mío, tu corazón. Y, hermanos, tenemos que entregarle a nuestro Dios diariamente nuestro corazón para que Él lo purifique de estos malos sentimientos, de estos malos pensamientos que muchas veces se nos van llenando y a veces ni cuenta nos damos hasta que salen, hermano. También otra característica dice que anda pensando en mal todo el tiempo. Aquí se refiere a que planea cosas malas en contra de alguien. Y, hermanos, esto lo hemos visto quizá en la sociedad, en este tipo de violencia, en crimen organizado, hasta así se le dice organizado, porque hay una planeación detrás, pero también estas ideas malas y depravadas que vemos cómo se potencializan, cómo se enseñan. Creemos que salieron de la nada, pues no es así, hermanos, hay detrás una estructura. Ahorita vemos las leyes que se están aprobando y no, hermanos, no creamos que esto fue de repente, hay una planeación atrás y muchas veces son de violencia, de planear el mal, hermanos. Por eso, en cuanto a nosotros, debemos de cuidar cómo pensamos. Dice la palabra de Dios que pensemos en todo lo justo, todo lo bueno, todo lo honesto, lo de buen nombre. En esto debemos de pensar. Y, hermanos, también dice la palabra de Dios que el hombre espiritual piensa en las cosas del espíritu, más el carnal en las cosas de la carne. Ahí en Romanos 8 nos dice eso. Otra característica, hermanos, es que el hombre malo y depravado siembra discordias. Sembrar quiere decir como propagar, y las discordias en sí son rencillas, pleitos, divisiones. Se refiere a personas que comienzan intencionalmente a expresar o a regar cosas, hermanos, para que empiece a haber pleitos entre personas. No necesariamente es algo tan directo. A mí me gusta un ejemplo de esto ahí en 1 Samuel 15, del 1 al 4. Vean lo que hacía Absalón, el hijo de David, en contra de su padre David. Dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, es decir, venían al rey, a su papá, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas,
mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Entonces, vean, aquí no lo está diciendo directamente, pero como decimos, ¿no? Está haciendo comentarios a Absalón para que de repente empiecen a voltear los ojos a él y buscaran a él como rey, ¿no? Es una persona que estaba sembrando discordias en su propia familia con este tipo de comentarios, y a veces así podemos hacer comentarios con curva, citar a personas para hablar de otras. No, hermanos, no debemos de hacer eso. Vamos a ver más adelante que ya puede ser luego en una cuestión de iglesia y que no se debe de hacer. Entonces, hermanos, Dios quiere que se promueva la paz en su cuerpo y que si hay problemas, hermanos, se hablen, que muchas veces no se hablan. No se habla con la persona específica, se habla con muchos exteriores, con muchas personas, pero no se va y se habla directamente. Y Dios quiere que se haga eso, porque lo dice su palabra. Ahora, ¿cuál es la consecuencia y el riesgo ahí potencial más palpable? El versículo 15 de ahí de Proverbios 6, que nos dice, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Entonces viene una calamidad, que es una desgracia, una situación adversa, y esto puede ser por tres maneras. Una, como consecuencia directa de malos actos, de andar en estos malos caminos. Son consecuencias derivadas de ahí. Obviamente todo conforme al control y la providencia divina. También puede ser una intervención directa de Dios, ya es un juicio, digámoslo así, una disciplina que puede hacer. Vemos ahí el caso de el diluvio, vemos ahí por ejemplo el Salmo 9:16, dice: Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Entonces Dios puede intervenir cuando el malo hace obras, y ejemplos bíblicos tenemos. Pero también, hermanos, y lo dice la palabra en muchos pasajes, en el juicio que viene y que seguramente será hecho de parte de Dios. Dice la palabra de Dios que muchas veces aquellos malos, aquellos hombres malos y depravados, creen que han burlado a Dios, pero esto no es así. Viene un tiempo en el que Dios va a ajustar cuentas, va a llamar a juicio, lo crean o no, les guste o no, esto es algo que va a suceder. Y estamos seguros de eso porque toda la palabra de Dios se cumple y se está cumpliendo, y también esta parte. Por eso, hermanos, si hemos sido víctimas de estas personas, tenemos consuelo en Dios. No debemos de promover nosotros la venganza, porque también dice la palabra: desecha la ira, desecha el enojo. No te aires en contra de aquel hombre que prospera en su mal camino. No, hermanos, tenemos esperanza en Dios de que Él va a juzgar con justo juicio. Pero también, hermanos, debemos inclusive de interceder por estas personas. Yo sé que no tan veces, no es fácil siempre, hermanos, sobre todo si nos han hecho a nosotros. Pero, hermanos, dice la palabra de Dios, ¿no? O también dice un canto: ¿qué sería de nosotros si Dios no nos hubiera alcanzado? Nosotros también tenemos esta naturaleza y quizá estaríamos en el mismo camino. Dice en cambio la palabra que Dios es paciente para que todos procedan al arrepentimiento, allí en 2 de Pedro 3:9. Entonces, hermanos, debemos de orar por esta situación. Por otro lado, debemos de revisar nuestras obras, nuestra manera de comportarnos. Hemos visto algunas situaciones, porque también Dios puede permitir que las consecuencias de andar fuera de su camino nos alcancen. O también Él puede disciplinarnos porque Él es nuestro Padre. Inclusive la disciplina, hermanos, de Dios es un acto de amor para que regresemos a su camino. Y también, hermanos, no olvidemos que aunque somos salvos, viene un juicio. Todas nuestras obras serán juzgadas, pasadas por fuego, para alabanza a Dios o para vergüenza, también dice ahí en 1 Corintios 3. Entonces, hermanos, aquí vemos la lista del hombre malo y depravado. Pero también ahí en mismo Proverbios
hay otra lista donde habla de el hombre, hermanos, o las cosas más bien que Dios aborrece. Dice Proverbios capítulo 6, versículo del 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. Hermanos, brevemente, aquí no está diciendo, hermanos, que estas 6 cosas, o estas 7 más bien, son los pecados, digamos, más grandes delante de Dios. No, hermanos, vemos toda la Biblia, el pecado ante Dios es pecado y todo pecado Él lo aborrece. Lo que pasa es que aquí se está dando una expresión, hermanos, recordemos que es un libro, sí, sapiencial, pero también es un libro poético. Y a veces hay expresiones en Proverbios que son así. De hecho, lo que está diciendo, y el tiempo, hermanos, de esta oración es un tiempo perfecto, quiere decir es algo que fue consumado, pero que tiene efectos presentes. Es decir, lo que está diciendo es: Dios ha aborrecido el pecado, lo aborrece y lo sigue aborreciendo. Eso es lo que dice, que Dios no puede estar cerca del pecado. Y plasma otras situaciones, ¿no? Los ojos altivos, el orgullo, hermanos. Cuando vemos a los demás por debajo, que son inferiores en capacidades, inclusive en lo intelectual, inclusive en el físico, que es algo que se potencializa cada vez más, inclusive en el área ministerial, en el área espiritual, en los conocimientos bíblicos. A veces podemos estar menospreciando a algunas personas por eso. Dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios y da gracia al humilde. También, hermanos, ya hablamos de las palabras, las mentiras, hermanos, las manos derramadoras de sangre inocente, hermanos, personas que teniendo el poder atentan contra la vida de alguien. No solo crímenes, hermanos, crímenes palpables como vemos, sino crímenes que hoy, hermanos, ya no se están considerando como crímenes. ¿Qué más inocente, hermanos, que la vida de un bebé? Nosotros hemos visto las leyes que han salido y, hermanos, Dios lo toma en cuenta, hermanos. A Dios no se le escapa nada. Y hay personas que abusan de ese poder, que abusan de su posición y atentan contra alguien indefenso que no se puede defender. Hermanos, Dios juzga todo y lo juzgará. Entonces, hermanos, esto también se incluye aquí. También, hermanos, ya hablamos de aquel que planea el mal. Muchas veces buscamos la manera de desquitarnos, de que vea que con nosotros no se mete nadie. Entonces, no, hermanos, tenemos que fomentar, como lo platicamos, la paz. Los pies presurosos a correr al mal, de hecho, se refiere a aquellas personas que no resisten y que enseguida, ante cualquier tentación, ante cualquier invitación, caen en pecado. Y la Biblia no, hermanos, la Biblia nos enseña, por ejemplo, en Efesios 6, 10 al 12, dice la palabra de Dios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, hermanos. Entonces tenemos que fortalecernos en Dios, porque vienen momentos en el que debemos de resistir. Entonces, hermanos, es necesario que día a día vayamos a la presencia de Dios y nos fortalezcamos en Él, hermanos. Entonces, aquí, hermanos, brevemente tuvimos que ver estas características de una forma más rápida, pero creo que queda claro lo que se está refiriendo aquí, ¿no? Nuevamente, son cuestiones que Dios aborrece. Dios no puede estar cerca del pecado. Y, hermanos, nuevamente, aunque ya somos cristianos, ya somos salvos, hermanos, debemos de entender, como dice ahí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, el pecado, hermanos, estas situaciones de orgullo, de hablar mal, de planear mal, de planear maldad en contra de alguien, todo esto a final de cuentas, hermanos, es pecado. Y el pecado nos afecta en nuestra comunión con Dios. Si en cualquier de esta situación vimos que a lo mejor podemos estar caminando, hermanos, no nos engañemos, hermanos. Tenemos que arreglar esta situación delante de Dios. Pedirle perdón, pedirle de su ayuda, hermanos. Sabemos, hermanos, que hay situaciones difíciles, pero Dios está dispuesto para ayudarnos a superar aquellas situaciones que a lo mejor hemos cargado desde hace años, hermanos. Dios quiere que avancemos. Hermanos, en este tiempo necesitamos reflejar la luz de Cristo. Y podemos a lo mejor reflejarlo cuando hablamos, pero cuando tenemos un testimonio, hermanos, que respalde eso, hermanos, digamos que ya no hay excusa. Y Dios quiere que seamos esa luz que alumbre en todo lugar, que seamos esa luz, sobre todo en estos tiempos de tanta tragedia, de tantas calamidades, hermanos, que estamos viendo en las noticias en cada momento, de tanta maldad, de tanta, como lo platicamos, de tanta confusión, donde se dice que algo es bueno, que algo ya es que no se puede condenar, algo que la Biblia condena, hermanos. La gente necesita a Cristo, hermanos, y nosotros tenemos que reflejarlo. Así que, hermanos, vimos estos riesgos. Si salimos fiadores por alguien, podemos correr riesgo económico. Si estamos en esta situación de pereza que incluye todas las cosas que vimos, si andamos en estos caminos, hermanos, recordemos, hermanos, que Dios ve todo, ve nuestro corazón. Entonces, hermanos, ¿por qué no oramos el día de hoy y le entregamos nuestro corazón a Dios, como dice su palabra? Que le pidamos ayuda si a lo mejor en alguna de estas situaciones estamos fallando y que le digamos, Señor, ayúdame, tú sabes mi situación, pero Señor, queremos cambiar, queremos avanzar. Señor, te damos gracias por este día, porque sin duda tu palabra es puntual. Tú sabes, Señor, el porqué de estos temas, Dios, tú sabes el motivo, Dios, y tú conoces a tu iglesia, Señor. En esta hora que hemos visto estos riesgos, Dios, estos caminos que tú no quieres que transitemos, Dios, te pedimos que nos ayudes, Dios. Mira, Dios, nuestra situación económica, Dios, aquel hermano que ha salido de aval, de fiador por alguien, Dios, y que esta persona no le ha respondido, Dios, ten misericordia y ayúdale, Señor. Tú puedes, Dios, ayudar al hermano, Dios, a la hermana, Dios. Dios, líbranos, Dios, de esta situación de pereza. Dios, ayúdanos a ser gente diligente, a trabajar, Dios, a esforzarnos. Ayúdanos, Padre, a no despilfarrar, Dios, lo que tú nos das. Ayúdanos, Padre, a hacer las cosas en el momento preciso y no dejarlo todo para el otro día, Señor. Ayúdanos, Padre, Dios. Y en cualquier de estas características que podemos estar fallando, Dios, primeramente perdónanos, Dios, perdónanos en todo, Dios. Límpianos una vez más, Dios, y ayúdanos, Dios. Tú conoces nuestra debilidad. Perdona, Dios, si no te hemos buscado, de manera que podamos resistir, Dios, y no caer, Dios. Y ayúdanos, Padre, por favor, Dios. Queremos ser esa luz, Dios, que alumbre en estos momentos donde el mundo necesita conocerte más, Dios, donde vemos la situación, Dios, de esta maldad que se levanta con bandera de modernidad, con bandera de lo correcto, de lo moral, Dios. Ayúdanos, Padre, a reflejar tu luz, a decir que no, Dios, a defender nuestra fe, Dios, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Padre, por todo. Nos ponemos en tus manos, en nombre tuyo poderoso. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.